En el vasto y convulso paisaje de la China del siglo XIX, una sombra se alzó sobre el imperio Qing, una sombra alimentada por el descontento, la desesperación y la ferviente esperanza de millones. La rebelión de los Taiping, uno de los conflictos más sangrientos de la historia humana, marcó un antes y un después en la memoria de China y en el destino de su pueblo. Para entender cómo una revuelta religiosa transformó el curso de una nación, debemos adentrarnos en una época de cambio, de sueños y de tragedias. En las primeras décadas del siglo XIX, China era gobernada por la dinastía Qing, un régimen imperial de origen manchú que había mantenido el control sobre el vasto territorio chino durante más de un siglo. Pero el esplendor de la corte ocultaba profundas grietas. El crecimiento demográfico había superado la capacidad de la tierra y los recursos. Las hambrunas azotaban el campo y las desigualdades sociales se acentuaban. A ello se sumaban los efectos de las guerras del opio, que habían debilitado la autoridad imperial y dejado a China expuesta a la influencia extranjera y la humillación. En medio de este escenario, surge la figura de Hong Xiuquan, un hombre que cambiaría el destino de millones. Hong nació en 1814 en una familia campesina, en la provincia de Guangdong. Desde joven mostró una ambición por la educación y soñaba con convertirse en funcionario imperial, pero fracasó repetidas veces en los exámenes requeridos. Tras una serie de visiones místicas, Hong llegó a creer que era el hermano menor de Jesucristo y que había sido llamado por Dios para erradicar el mal y restaurar la justicia en China. Inspirado por textos cristianos y su propia interpretación, Hong fundó la Sociedad de Adoradores de Dios. La ideología de Hong Xiuquan combinaba elementos cristianos con tradiciones locales y con un profundo deseo de justicia social. Predicaba la igualdad entre hombres y mujeres, la abolición de la propiedad privada, el rechazo a los cultos tradicionales chinos y la necesidad de destruir a los demonios, que según él eran los mandatarios Qing y sus seguidores. La visión de Hong atrajo a miles de campesinos, artesanos y marginados, hartos de la opresión y la pobreza. En 1850, la chispa de la rebelión se encendió. Los seguidores de Hong, llamados Taiping, se enfrentaron a las autoridades locales en el sur de China. Su movimiento creció rápidamente, alimentado por el descontento y la promesa de una nueva era. En 1851, Hong proclamó el reino celestial de la Gran Paz y se autoproclamó Rey Celestial. Sus ejércitos, organizados en una estructura casi teocrática, avanzaron con disciplina y fervor conquistando vastas regiones del sur. La rebelión de los Taiping se expandió como un incendio incontrolable. Para 1853, los rebeldes habían capturado Nankín, una de las ciudades más importantes de China, y la convirtieron en su capital. Desde allí, Hong Xiuquan gobernaba su reino con un sistema de leyes estrictas, prohibiciones de alcohol, opio y juegos de azar, y un esfuerzo por implementar una sociedad igualitaria. En su corte, hombres y mujeres podían servir como oficiales, y se promovía la educación para todos. Sin embargo, la utopía Taiping estaba marcada por tensiones internas y desafíos externos. El liderazgo de Hong era carismático, pero también autoritario y aislado. Las luchas por el poder entre sus generales y allegados debilitaron el movimiento. Además, a medida que la rebelión se expandía, la brutalidad aumentaba. Las ciudades conquistadas a menudo sufrían saqueos y masacres, y la guerra dejó tras de sí una estela de sufrimiento. La dinastía Qing, inicialmente sorprendida por el alcance de la rebelión, respondió con fuerza. Movilizó sus ejércitos y recurrió a generales capaces, como Zheng Guofan y Li Hongjiang, que organizaron milicias locales y buscaron apoyo de la población. Con el tiempo, los Qing también recibieron ayuda de potencias extranjeras como Gran Bretaña y Francia, interesadas en proteger sus propios intereses en China y en contener el caos. La guerra entre los Taiping y el Imperio Qing se prolongó durante más de una década, convirtiéndose en uno de los conflictos más mortales de la historia. Se estima que murieron entre 20 y 30 millones de personas, víctimas de la violencia, el hambre y las enfermedades. Las ciudades y campos quedaron devastados y el sufrimiento de la población fue indescriptible. A pesar de sus ideales, el reino celestial de la Gran Paz comenzó a desmoronarse. Las derrotas militares, la corrupción interna y la pérdida de apoyo popular minaron la fuerza de los Taiping. En 1864, tras un largo asedio, las fuerzas Qing recuperaron Nankín y pusieron fin a la rebelión. Hong Xiuquan murió poco antes de la caída de la ciudad, probablemente por envenenamiento o enfermedad.
El legado de la rebelión de los Taiping es complejo y profundo. Por un lado, fue una tragedia humana sin precedentes que dejó cicatrices en la memoria colectiva de China. Por otro lado, sus ideas de igualdad, justicia social y reforma religiosa influyeron en movimientos posteriores y en la evolución política del país. Muchos historiadores ven en la rebelión de los Taiping un precursor de las revoluciones que sacudirían China en el siglo XX. El impacto sobre la dinastía Qing fue devastador. Aunque lograron sofocar la rebelión, su autoridad quedó debilitada y expuesta. Las reformas posteriores, conocidas como la Restauración Tongxi, intentaron modernizar el Estado y el ejército, pero no lograron evitar el colapso definitivo de la dinastía a principios del siglo XX. El sufrimiento y la resistencia del pueblo durante la rebelión alimentaron el deseo de cambio y la búsqueda de un nuevo orden, que finalmente cristalizaría en la Revolución de 1911 y el nacimiento de la República China. La rebelión de los Taiping nos enseña sobre los peligros de la desigualdad, el poder de las ideas y la capacidad de los individuos para transformar la historia. Nos recuerda que los sueños de justicia pueden inspirar a millones, pero que sin diálogo, compasión y respeto por la diversidad, los ideales pueden convertirse en tragedias. El movimiento Taiping fue una expresión de la desesperación y la esperanza de una época, un grito de protesta que resonó más allá de las fronteras de China. Hoy, al mirar hacia atrás y reflexionar sobre este capítulo oscuro y fascinante de la historia, podemos aprender sobre la importancia de la justicia social, la tolerancia religiosa y la necesidad de construir sociedades más equitativas. La rebelión de los Taiping es un recordatorio de que la historia no es solo una sucesión de batallas y líderes, sino también el relato de millones de vidas, sueños y sufrimientos. Si te ha parecido interesante este viaje por la historia de la rebelión de los Taiping, te invito a que apoyes este canal. No olvides dejar tu like, comentar qué te ha parecido este relato y compartir tus ideas sobre otros temas históricos que te gustaría explorar. Suscríbete a Las Crónicas de Tito para que juntos sigamos descubriendo los grandes episodios que han marcado nuestro mundo. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y profundizar en los misterios de la historia. Hasta la próxima.